Viste, considerando que no podemos compartir pantalla, vamos a ir con un plan B y vamos a charlar un poco vamos a arrancar recordando qué era innovación. ¿Se acuerdan qué era innovación? ¿Cómo lo podemos definir? Que muchos de ustedes estuvieron contestando por el aula virtual. ¿Qué es innovación? A ver, ¿se acuerdan? Es algo creativo, ¿es innovación? ¿No hay nadie por No, ahí? no necesariamente. Tiene que ser útil además. Exactamente, esa es la clave, ¿sí? Es decir, que algo sea nuevo o que algo sea creativo no nos alcanza para etiquetarlo, ¿no es cierto? Ponerle el nombre de algo innovador. Entonces, claramente, lo que tenemos que tener en cuenta es que eso que es creativo y nuevo, además genere valor, ¿no es cierto? Agregue valor para algo o para alguien. Entonces, podríamos decir que innovar puede ser transformar ideas en valor de alguna manera. ¿Sí? Eh, entonces, claramente sí podemos decir que o sea, la innovación tiene un ingrediente básico que es la creatividad. Pero por supuesto, no solamente, o sea, con creatividad no alcanza, ¿sí? Eh, Podemos decir que es el medio, la creatividad es el medio y la innovación es el fin. ¿Conocen ustedes alguna clasificación de innovaciones? O sea, ¿todas las innovaciones serán iguales? ¿Qué les parece? En realidad no es cierto? Porque podemos decir, o sea, hay innovaciones que son mucho más potentes o visibles que otras, y hay algunas innovaciones que nos cambian la vida, ¿no? Por ejemplo, en su momento, cuando surge Internet, claramente fue una innovación disruptiva, ¿sí? Entonces podemos empezar a encontrar más matices en lo que es la innovación que tienen que ver como con su grado, ¿sí? Entonces podemos hablar de innovaciones que son marginales, ¿sí? Que son pequeñas mejoras de lo que ya existía y aquellas otras que son disruptivas o grandes innovaciones, ahí sí, que realmente cambian ciertos paradigmas, ¿sí? Hasta podríamos decir que pueden provocar revoluciones productivas, sociales, bueno, depende de dónde esa innovación se aplique, ¿no es cierto? Habíamos visto que o no habíamos visto, no me acuerdo bien, pero que el innovar se puede innovar en cualquier ámbito, no solamente nosotros tenemos muy linkeado lo que es la innovación con la tecnología y en realidad es posible innovar en lo social, ¿no es cierto? En las organizaciones, en lo administrativo, en el packaging, en los procesos. Entonces, fíjense que innovar no solamente es tecnología y productos, como por ahí es habitual pensarlo, sino en miles de opciones, miles de rubros y muchísimos grados, ¿sí? Quizás muchas veces podemos decir, no, mira, esto es nada, a este teléfono le agregaron tal cosa, no es ningún cambio. Bueno, pero sí es una innovación marginal, siempre y cuando eso no se limite solo a ser algo creativo, ¿sí? Siempre que sea algo útil. Estoy mirando las diapositivas. Em, por ejemplo, podemos hablar en el último tiempo una innovación muy importante a partir, ¿no es cierto?, de la existencia de Internet, ha sido el surgimiento de un nuevo canal de ventas. Por ahí ahora ya no es tan nuevo, ¿no? Para todos nosotros comprar a través de una tienda online es algo habitual, o hacer una compra a través de WhatsApp o a través de alguna otra red social es habitual.
por otro lado, a ver, ¿qué otra innovación podemos recordar que nos dejó la pandemia? ¿Sí? O más que, a ver, ahí quiero hacer una aclaración, más que innovación, la pandemia nos ayudó a adoptar innovaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, creo que el más importante es el home office. Hay muchas empresas que no estaban preparadas y tuvieron que desarrollarse rápidamente para poder seguir trabajando. exactamente, sí, perfecto, sí, muy buena este comentario. Porque en realidad existía Internet, o sea, en el 2020, ¿no? Cuando empezó todo este lío del coronavirus. ¿Existía Internet? Sí. Había computadoras en las casas o teníamos acceso a dispositivos eh, que conectaran a distintos puntos. Sí. ¿Se podía trabajar desde la casa o desde lugares remotos en otros momentos? Sí, pero no se había adoptado masivamente, ¿no? Entonces, fíjense que también ahí hay otro concepto súper interesante que es esto de la adopción de las innovaciones que te dicen, por ejemplo, un poco una conclusión respecto de estos temas, de lo que pasó en la pandemia, fue que la pandemia hizo que aceleráramos esta adopción de tecnología bastantes tiempo de acuerdo a la velocidad que tenían hasta ese momento, ¿no? Fíjense otra cosa que también cambió muchísimo desde la pandemia y que tiene que ver con los pagos, ¿no? Em, es increíble la adopción de los pagos con QR, del uso de transferencias. Ahora es súper usual, no sé, ir a la panadería y a transferir vía, por ejemplo, Mercado Pago, lo que estamos comprando, ¿sí? Y hasta o sea, de la pandemia para atrás era inviable. Vos hacías alguna transferencia, pero era porque estabas comprando algo a un proveedor que no estaba en tu ciudad, o estabas haciendo un pago grande, ¿sí? Pero no era algo de uso corriente. Entonces, fíjense cómo estamos rodeados de innovaciones, estamos rodeados de clasificación de innovaciones, y es tan importante este tema de la adopción de la tecnología, por un lado, pero en realidad es la adopción de las innovaciones, ¿sí? Por otro lado, y algo que es también muy interesante, es que ha habido también innovación en lo que son los modelos de negocio, ¿sí? Por ejemplo, en el último tiempo, quizás ya no es tan último tiempo, pero surgieron algunas empresas que tienen como otra onda, hablando mal y pronto podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿conocen la empresa que se llama Airbnb? ¿La han escuchado nombrar? Sí, es, digamos, la alquila departamentos y todas esas cosas. Ujú. Exactamente. O sea, ¿en qué consiste? Mira, está buenísima la idea. Esto tiene que ver con lo que se llama la economía circular, o sea, también está muy cercano a lo que es a ver, el aprovechamiento de los recursos, ¿no? No voy directamente a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente, pero de alguna manera sacar provecho de cosas que existen y están ociosas. Entonces, por ejemplo, Airbnb lo que te propone es, bueno, a ver, vos tenés un colchón, una cama, un espacio que está sin uso, ¿por qué no le das uso, ¿no es cierto?, a nosotros como personas? ¿Por qué no le das uso? Podés sacar unos pesos de eso y si total vos no lo necesitas, ¿sí? Entonces, Airbnb te permite poner a disposición un espacio para que alguien se aloje, entre otras cosas, ¿no? Y eso te beneficia a vos porque sacás un rédito de algo que, nada, lo tenías ahí ocioso, y por otro lado beneficia a una persona que está de viaje o que necesita un alojamiento temporal, ¿sí? ¿Por qué lo beneficia? Y porque claramente lo que va a pagar por el servicio que uno le va a prestar va a ser mucho menor que lo que cobraría un hotel, ¿no es cierto?
obviamente que ahí empiezan a ocurrir algunos problemillas, ¿no? No sé si conocen también esta otra empresa que se llama Uber, que hace algo similar con los vehículos. ¿Les suena Uber? Sí, la Seguro, conocemos. eso seguro que sí, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera Uber quizás ya se va profesionalizando más, ¿no? También busca lo mismo, vos tenés un vehículo y lo tenés estacionado, vieron que siempre se dice, yo que me dedico mucho a la parte de las inversiones, se dice, tener un vehículo es la peor inversión que podés hacer porque pagás un montón, más si lo compras de 0 kilómetros, ¿no? Pagás un montón de dinero, lo sacás de la concesionaria, pierde un montón de valor. Y después está, no sé si es el 90 y pico % del tiempo sin usar. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia de esa inversión es súper baja. Entonces, Uber viene como a solucionar ese tema. Decir, bueno, vos tenés ahí un activo ocioso, dale, empezá a aprovechar, por ejemplo, tus viajes preestablecidos para sumar gente o trabajar un par de horas transportando personas, o vieron que también está Uber Eats para llevar comida, que sería como un pedido ya, ¿no es cierto? Entonces, lo que empezamos a ver ahí es una innovación en los modelos de negocio. Porque antes, a ver, soluciones para alojamiento. Bueno, un hotel, ¿sí? O sea, pensando en Airbnb, un hotel, teníamos alguien que decidía generar una inversión para brindar ese servicio y bueno, listo, el hotel te daba el alojamiento. O un camping, ¿no? O no sé, puede ser un hotel de más estrellas o menos estrellas. Pero bueno, los modelos de negocio eran así. Por otro lado, para el transporte teníamos los taxis o, no sé, un colectivo o unas combis. Sí, pero empezaron a existir innovaciones en los modelos de negocio que generaron algo que se llama economía colaborativa, ¿sí? No sé si han visto también, hay otras propuestas, son un poco difíciles de aplicar, pero que tienen que ver con alquilar las herramientas, pero no las herramientas, vieron que hay lugares donde vos vas y alquilás, no sé, una máquina para hacer un pozo o romper el piso, o una bomba, un motor. No, no, esto es de las herramientas que vos tenés, por ejemplo, vos tenés una cortadora de césped, que también son cosas que se usan relativamente poco tiempo. Bueno, también la podés alquilar a otra persona, sacarle un rédito mientras vos no la usás. Bueno, todos esos modelos de negocio son modelos de negocio innovadores que buscan, que tienen un propósito por ahí también, inclusive amigable con el medio ambiente, que permite que más personas puedan utilizar ciertos bienes o ciertos servicios que de otra manera no podrían porque serían muchísimos más caros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a todo esto, estamos hablando de innovaciones. Ahora, ¿cómo llegan esas innovaciones? ¿Cómo surgen, básicamente? Y en realidad, bueno, podemos imaginarnos una especie de embudo, ¿no? Donde al principio del embudo hay un montón de ideas, hay ciertos procesos que van a ser los que vamos a ver en el próximo módulo, que ahora no se los voy a contar, pero claramente en la medida que más ideas haya y después se pase por una especie de proceso de filtro, claramente vamos a encontrar mejores oportunidades para innovar, ¿sí? No es un proceso que sea, o sea, la innovación no es un proceso estandarizado ni lineal, ni quiere decir que si yo, no es como una máquina, ¿no? Donde pongo ciertos insumos y después a partir de los insumos que yo coloque voy a tener ciertos resultados. O sea, obviamente es un proceso mucho menos controlado que cualquier otro, pero claramente en la medida que yo siga ciertas pautas es más probable que tenga resultados innovadores que si no las sigo, ¿no es cierto? Eh, a ver, déjenme que siga un poco el hilo de las diapos.
fundamentalmente para innovar lo que necesitamos es salir un poco de nuestro pensamiento habitual, lo que siempre se dice, ¿no? Pensar fuera de la caja. Y por otro lado también sacarnos el miedo a equivocarnos o a generar algo que no funcione. Cosa que seguramente si yo estoy generando algo nuevo, en ese algo nuevo algo va a fallar y quizás de ese fallo, de ese error, me pueda construir una solución mucho mejor, ¿sí? Yo acá en las diapositivas tenía una frase de Henry Ford que dice, si le hubiera preguntado a la gente qué quería, ¿sí? Esas personas le hubiesen contestado que querían un caballo más rápido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que también no es tan fácil innovar a partir de lo que me dicen otros porque todo el mundo piensa en la realidad actual, ¿no? Y es muy difícil pegar ese salto y en todo caso hacer lo que hizo Ford, crear un vehículo con una producción estandarizada que permita que gran parte de la población o una parte importante de la población pueda empezar a tener su propio vehículo, ¿no? Entonces, digo, no es tan sencillo esto de innovar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Mientras sigo mirando las diapos. ¿Todo ok? ¿Se escucha bien? Sí, 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 por mi todo cuenta bien. todo bien. Bien. A ver, una pregunta interesante también, y antes de ya meternos en esta clasificación de innovaciones, es ¿para qué innovar, no? ¿Para qué? ¿Qué les parece? Mientras me cebo un mate. ¿Para qué se querrá innovar? Claramente, para cambiar algo, ¿no? Innovo para dejar de hacer algo como lo estaba haciendo o para usar un producto como lo estaba usando. Eh, También puede ser por una ambición, no sé, por decir, bueno, esto a mí me satisface como persona o como profesional realizar este tipo de innovación, pero en realidad se asocia la innovación con poder, o sea, con que esa empresa, esa organización o esa persona que es quien innova pueda tener como un lugar de liderazgo dentro de lo que es su mercado, ¿sí? Eh, Ahora voy a tener que interrumpir un segundito, ¿me aguardan? Ya vengo que ahí se me enloquecieron los perros, los guardo y vuelvo. Ok. Ya está. Ahí estamos. A ver, voy a volver a intentar compartir pantalla a ver si se le fue. No, no se le fue el problema. Bueno, entonces decíamos, ¿para qué innovar, no? Eh, y habíamos llegado a esto de innovar, esto de agregar valor, puede permitirle a una organización tener cierta ventaja, ¿no? Poder, por ejemplo, solucionar un problema que otro no soluciona, ofrecer algo diferente. O quizás yo siempre soy muy contraria a esto, pero ofrecer algo más barato que otra empresa o que un competidor, ¿no? Entonces, innovar puede ser una estrategia para ser líder de ciertos mercados, ¿sí? Entonces, podemos hablar que la innovación, de alguna manera, o incentivar la innovación donde sea, ¿no es cierto?, en una organización, con o sin fines de lucro, o, digo, también hasta lo podemos ver en forma personal o profesional. En la medida que yo como profesional, por ejemplo, innove, sea diferente, pueda agregar valor y ofrezca soluciones diferentes a las que ya existen, a quienes necesitan de mi expertise, claramente pueden
ocupar una posición de liderazgo que si no, no tendrían, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ahora sí, hablando un poco más de las características de la innovación, nosotros veníamos suponiendo el proceso de la generación de innovación como un proceso interno a la organización, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros, todos quienes estamos, todas las personas que estamos acá en esta reunión en este momento, dijésemos, bueno, vamos a innovar en ciertos aspectos, tendríamos que empezar a generar o a pasar por ciertas etapas de un proceso de innovación, que vuelvo a decir, va a ser en lo que veamos en el próximo módulo, que igualmente les nombro, ¿no? Por ejemplo, una metodología ágil que se está utilizando mucho para todo esto es el Design Thinking, ¿sí? Que es el que vamos a ver la próxima. Entonces, nos ponemos de acuerdo y vamos pasando por las distintas etapas de Design Thinking. Y producimos cierto desarrollo, cierta innovación, en lo que sea, ¿no? Imagínense que puede ser un producto, puede ser una forma de dar clase, una forma de aprender, una forma de ayudar a cierto grupo social, lo que sea, o sea, lo vamos a aplicar en lo que nosotros deseemos. Ahora, perfecto, o sea, nosotros logramos ciertos resultados, ¿por qué? Bueno, porque somos, no sé, 15 personas que tenemos tales experiencias, tales conocimientos, tales inquietudes, porque pudimos comunicarnos de cierta manera, porque tenemos ciertas capacidades que nos permiten lograr lo que logramos, ¿no es cierto? Ahora, somos como, podríamos decir, como una organización cerrada y que va a estar limitada a lo que nosotros podamos hacer, sea muy bueno o no, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que se empieza a ver esto de la innovación cerrada como algo que es posible de mejorar. Si nos vamos a lo que es el mundo empresarial, lo que podemos decir es que de esta forma, ¿no es cierto?, la innovación se limita a las capacidades que tiene la empresa. Y punto. Antes se usaba mucho, ahora también, ¿no? Una empresa podía tener un área de investigación y desarrollo, ¿sí? Que hoy también la tienen, pero que quizás hoy funcionan de otra manera. Entonces, lo que pasaba era que se producía como una especie de también una producción en serie de innovaciones y que, nada, se quedaban centradas en lo que, en los recursos que esa empresa podía tener o que esa organización podía tener, ¿sí? Entonces termina siendo una actividad muy demandante de presupuesto y donde los resultados van a ser bastante similares siempre. A ver, me voy a hago una analogía. ¿Ustedes escuchan música? ¿Les gusta algún tipo de música en particular o alguna banda en particular? Como para dar un ejemplo medio moderno, ¿no? ¿Hay alguna que les guste? O si no, pongo un ejemplo genérico. Bueno, vamos con un genérico. Por ejemplo, quizás ustedes escuchan cierto tema, de cierta banda, y dicen, ah, mira, este es el tema tal, qué lindo, qué sé yo. Bueno, a los meses o a los años la banda lanza otro disco u otro tema también exitoso, y ustedes es la primera vez que lo escuchan, ¿sí? Y dicen, che, pero este no es tal. O sea, ah, sí, mirá, porque suena parecido, ¿no es cierto? O sea, fíjense que cada banda, cada músico tiene su característica. Es muy difícil que se puedan sonar totalmente distintos, salvo que se asocien con algún otro músico. Entonces,
pasa lo mismo con la inflación, iba a decir, estoy medio seteada con ese tema. Pasa lo mismo con la inflación, la innovación, y sigo preocupada con la inflación. Es decir, si yo tengo un cuerpo de personas que trabajan en innovar en cierto ámbito y en algún momento lo que van a producir va a ser siempre lo mismo. No digo siempre lo mismo, pero va a estar teñido con los mismos ojos, con las mismas visiones, con las mismas experiencias y conocimientos, ¿sí? Entonces, es por eso que empezamos a pensar la innovación desde otra forma. O sea, si bien tiene cosas positivas, ¿sí? Porque, por ejemplo, al estar la innovación centrada en una organización, va a ser muy difícil que se filtre información, cosa que en esta actividad, en estos ámbitos, es un tema difícil, ¿no es cierto? Imagínate que estamos desarrollando cierta tecnología y alguien cuente algo o vengan personas desde otros ámbitos y lo vean y claramente estoy filtrando y pasando información para otros que quizás la pueden tomar y ahorrarse todo un proceso previo para llegar al mismo punto, ¿sí? Entonces, si bien tiene ese punto a favor, tener lo que se llama innovación cerrada, que es de lo que estaba hablando hasta ahora, o sea, puedo tener como pro el hecho de que lo tengo bastante controlado, que invierto y que supuestamente voy a tener el retorno yo mismo, quien estuvo invirtiendo, pero por otro lado, seguramente en algún punto esa innovación se empieza a apagar, ¿no? La creatividad se empieza a apagar y podríamos decir que eh, en términos de producción se empiezan a bajar las oportunidades de convertir esa inversión en innovación realmente en un flujo ya sea de conocimiento o de dinero en el caso que sea una inversión con una innovación que tenga una finalidad práctica, ¿no es cierto?, y de mercado, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, otra cuestión también en contra de esto que llamamos innovación cerrada es que este grupo o esta, podríamos decir, división de investigación y desarrollo que está en una empresa, probablemente pueda estar ajena de las necesidades que efectivamente hay en el mercado de ciertos cambios, ¿no es cierto? Entonces, se les puede ocurrir, bueno, a ver, ¿por qué no mejoramos tal aspecto del producto o tal, no sé, forma de usabilidad de cierta aplicación, por ejemplo? Pero siempre ese insight o ese por qué va a salir de ese grupo, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a vernos que si bien estamos hablando de cosas muy modernas, empezamos a tener problemas antiguos que son separar, ¿no es cierto?, el desarrollo de productos, servicios, lo que sea que estoy tratando de innovar con lo que realmente necesitan los usuarios, ¿sí? Necesita la sociedad, ¿sí? Entonces, esto que estoy enumerando hasta ahora son las problemáticas del sistema de innovación cerrada o el sistema lineal de innovación, ¿sí? Que lo podemos graficar, yo lo tengo acá en la diapositiva, como un embudo, ¿sí? El típico embudo que conocemos, bueno. Ahora, llega un punto de quiebre, ¿no? A mí me encanta hablar o decir esta frase, ¿no? Lo único constante en la vida, lo único que se mantiene siempre igual es el cambio. Es como que parece que son incompatibles las palabras, algo constante y algo cambiante. Pero claramente lo único que sabemos que siempre va a pasar es que las cosas cambian, ¿sí? Entonces, si pensamos en esto de los modelos de negocio que les estuve contando hasta recién, tenemos síntomas
de esta economía que yo les comentaba hoy, ¿no? De la economía circular, de la economía colaborativa, tenemos un montón de síntomas de que esto es lo que se viene. Fíjense que hablábamos de Uber, ¿no? De Airbnb y de quizás un montón de otras empresas que se basan en este tipo de premisas. Pero empiezan, o sea, con esto de que la cosa se empieza a abrir, empezamos a colaborar, empezamos a entender que por ahí existe lo que se llama el ganar-ganar, ¿no? La famosa estrategia win-win, donde estos negocios, estas posibilidades de crear cosas nuevas, nos empezamos a dar cuenta que vamos a tener como mucha más riqueza, muchos insights diferentes si es que empezamos a tomar distintas voces, distintos pensamientos, distintas capacidades. Es decir, no sé, acá quizás no sé bien la composición de quienes están presentes, pero seguramente muchos de ustedes estudian ingeniería civil, muchos estudian eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, y solemos, por ejemplo, unirnos, juntarnos con personas que hacen lo mismo que nosotros, ¿sí? Eso tiene un montón de cosas buenas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos en términos de tengo que entregar un trabajo, ¿no? Y yo me siento con una persona que tiene la misma formación que yo, las mismas experiencias y demás, el trabajo va a fluir. Por ahí puede salir algo bueno, pero no va a salir algo innovador, probablemente. No digo que no pueda, pero digo, va a ser más difícil en esa situación que en el caso que yo me rodee de personas que sean completamente diferentes a mí, ¿sí? ¿Por qué? Es porque van a pensar el mismo problema desde otro lado, van a querer resolverlo con otras herramientas. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O les digo, no, lo que ustedes están pensando está mal y trato de imponer mi idea, o escucho lo que me dicen estas personas, lo que están proponiendo, y tratamos de generar algo superador a partir de las capacidades de todas las personas que están tratando de resolver ese algo que queremos cambiar, ¿sí? Entonces, fíjense, primer síntoma, economías colaborativas, ¿sí? Estamos pensando ya en un bienestar mayor, quizás no estamos pensando en la gran corporación que nos brinda cierto producto o servicio, sino que muchos chiquitos podemos hacer más o menos las mismas cosas o mejor, ¿sí? Y estar mejor que antes. Y por otro lado, comenzamos a hablar de lo que se llama co-crear. ¿Escucharon alguna vez esas dos palabras o esa palabra con ese prefijo, co-crear? ¿Les suena? ¿Lo usan en su vida habitual? Bueno, la co-creación, a ver, ¿qué quiere decir? Es la creación en conjunto, ¿no es cierto? Supónganse que yo hubiese, en vez de contarles lo que les estoy contando, quizás les hubiese propuesto algún tipo de actividad, ¿sí? Para que entre todos podamos definir innovación abierta. Supónganse, ¿no? Entonces, hubiésemos generado una serie de trabajos, hubiésemos intercambiado y entre todo lo que hubiésemos conversado, capaz que surgía un concepto, una definición consensuada de lo que es innovación abierta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que yo venga y les diga, bueno, les lea o les diga una definición de innovación abierta a que entre todos podamos ir trabajando y co-creando esa definición? Hay una gran diferencia, ¿sí? Primero que yo probablemente les baje una definición de algún libro, de alguna bibliografía, que bueno, por supuesto, será importante y referente en este mundo, pero la co-creación hace que, por ejemplo, en este caso, nosotros que residimos en distintas partes del país, generamos algún concepto
seguramente más rico y más genérico, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes han prestado atención, pero quizás no ahora en el último tiempo, pero hace un tiempo atrás empezaron a existir un montón de concursos de empresas conocidas por todos nosotros. Por ejemplo, yo acá en la diapositiva tengo una foto de, ¿les suena cerveza Quilmes? ¿Les resulta conocido? ¿Alguna vez escucharon esa marca? Sí, sí, Bueno, eh, en otra marca, por ejemplo, papas fritas light, Lays sería, ¿les suena? sí. Seguro que sí. Otra creo que es, a ver que lo veo bien, sí, otra es la ropa deportiva Nike o la ropa deportiva Asics, ¿les suena? Bueno, todas esas marcas que yo les estoy nombrando, todas esas, sí, son marcas, empresas, han generado concursos de ideas. ¿Sí? Es decir, y fíjense que en la medida que yo les vaya contando, seguramente se van a acordar de algún ejemplo. Por ejemplo, Lice, lo que hizo hace un tiempo fue eh, abrir un concurso que daba obviamente determinado premio para el ganador, que le decían, che, a ver, definí tu gusto de papa frita favorito. Bueno, no sé, para mí la papa frita tiene que tener gusto a papa frita, ¿no? Pero ellos de esa manera recibieron de todos aquellos que querían participar en el concurso ideas de nuevos sabores o nuevos aderezos, o no sé, o toppings, no sé cómo llamarlo, para ponerle en las papas fritas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo me acuerdo, de hecho creo, entiendo que el ganador de ese concurso fue una persona que vive en la misma localidad que yo, en Bahía Blanca, y ganó la papa frita con sabor asado, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense que hoy vamos a hacer una compra de un producto como esos y encontramos, sí, está la papa frita con sabor original, pero también encontramos un montón de otras opciones, ¿no es cierto? Algunas tienen perejil y ajo, otras tienen sabor asado, otras tienen ahumado, otras tienen... Entonces, fíjense que, ¿qué hizo Lays? Prefirió generar una herramienta, ¿no? Que fue un concurso, para escuchar el pensamiento de todos los que consumen su producto, inclusive de esa manera hasta pudo generar una especie de gran encuesta o investigación de mercado para conocer el detalle de los gustos de sus clientes, y les dijo, decime qué querés que te haga, básicamente, qué producto querés que te haga o con qué características, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que hizo Lice fue generar innovación abierta, ¿sí? En vez de tener 5 personas pensando en una oficina cerrada y alejada del mercado, ¿qué tipo, así pensando todos, qué gusto le ponemos a la papa frita para generar algo distinto, para que la gente joven empiece a comer papa frita porque antes no comía, bueno, no sé, los motivos, ¿no? O para aumentar el market share del mercado, lo que sea. En vez de hacer eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner tal presupuesto para que esta gente trabaje de 8 a 17 en una oficina pensando y siendo creativa. No, genera un concurso donde vaya a saber uno la cantidad de respuestas que tuvieron. Por supuesto, luego habrán todos esos datos, esos votos, esas sugerencias de gustos, los habrán procesado, los habrán trabajado, los habrán contrastado contra alguna otra cosa y luego generaron una nueva tanda de sabores. ¿Sí? Fíjense que eso que parece, nada, un juego para nosotros desde el lado de ser consumidores, es el perfecto modelo de la innovación abierta, ¿sí? Por ejemplo, Nike lo que ha hecho es algo que se llama la customización masiva. También son como palabras que no,
no pega, ¿no? Algo que está customizado es algo a medida, algo muy personal. Pero si le pongo el masiva, masiva no es que pagan impuestos, es masiva, de masa, ¿cómo puede ser algo personalizado pero masivo? Bueno, lo que hizo Nike fue crear, no, esto no está disponible en Argentina, ¿no? Pero lo que hizo es crear una plataforma donde cada una de las personas que quieren tener un calzado de esa marca puede de alguna forma ir tomando distintas partes y armar su propio calzado. ¿Sí? Es decir, no sé, a mí me gusta una suela que sea súper ancha y que tenga cámara de aire para que no me haga mal a las rodillas, pero quiero que sea de tal color y de tal material amigable con el medio ambiente. O sea, obviamente todos esos elementos están predefinidos en la pantalla y el consumidor lo que hace es ir sumándolos hasta crear su zapatilla y después Nike la arma. Entonces, fíjense que en ese caso, Nike está co-creando un modelo de zapatilla bueno, con punto a punto, ¿no? Pero quizás de toda esa información puede resumir en un modelo que sea apto para una gran mayoría de la población. ¿Sí? Entonces, fíjense que de a poquito distintas empresas y grandes empresas empiezan a interactuar con su público como para empezar a desarrollar nuevos productos, ¿sí? A todo eso también le sumamos ciertas herramientas que aparecen en la sociedad que juegan un rol importante, que son organizaciones que permiten financiar las innovaciones, ¿sí? No sé si ustedes conocen a lo que se llama crowdfunding, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar. El crowdfunding es financiamiento colectivo. Yo siempre digo, hablando mal y pronto es, no sé, ¿ustedes alguna vez hicieron una vaquita? O sea, juntaron dinero para algún fin, no sé, un regalo para alguien o para arreglar algo en alguna escuela. Bueno, entonces, empiezan, gracias a la existencia de la tecnología de Internet, a que también el dinero pueda circular a través de Internet, empiezan a existir, a ver, podríamos decir, organizaciones que se ocupan de formalizar ese crowdfunding, ¿sí? Eh, esa recolección de dinero para financiar innovaciones. Entonces, les voy a nombrar dos, uno que se llama Kickstarter, ¿sí? Kick es como de patada inicial, ¿no? Kickstarter, y el otro se llama Ideame. Son plataformas que permiten que cada uno de nosotros entremos y veamos distintos proyectos que existen, que están ahí listados, ¿no? Obviamente que sus titulares los subieron y los propusieron para que estén ahí buscando financiamiento. Entonces, nosotros podemos ingresar y decir, bueno, a ver, uy, mirá, este producto, qué interesante, bueno, yo voy a financiar o voy a apoyar este proyecto con tanta cantidad de dinero, ¿sí? Ahí tenemos todo un tema porque estas plataformas que les nombro no están en Argentina, no son nacionales. Así que ahí tenemos todo un tema hoy por hoy de cómo podemos aportar nosotros fondos, siendo que tendrían que ser en dólares, ¿no? Y que todavía en Argentina no se reglamentó el crowdfunding formalmente, ¿no? Quizás se pueda hacer informal, pero fíjense que de esa manera, o sea, más allá de estas cuestiones de aplicación, nosotros como consumidores podemos llegar a ciertas plataformas que nos muestran innovaciones y nosotros dar nuestro ok a partir de colaborar para que esa innovación se lleve adelante, ¿sí? Entonces, cambia totalmente el concepto de cómo aparecen los nuevos productos o los nuevos servicios o las nuevas soluciones. ¿Por qué? Porque antes venían dados y ahora empezamos a interactuar.
la oferta y la demanda empiezan a interactuar para obtener un producto, una solución, un proceso que, que sea mejor para todas las partes, ¿no? Que beneficie a todas las partes y que lógicamente nos lleve a un estado mejor a todos, ¿sí? Entonces, eso que estamos viviendo en el día a día y que yo se los estoy contando con términos súper sencillos y bien aplicados a la realidad, eso es innovación abierta, ¿sí? Eso es hacer que ese embudo que yo les pido visualizar, donde entraban ideas y salían innovaciones y era un embudo totalmente cerrado, ustedes lo habrán visto en la bibliografía, ese embudo empieza a tener como agujeros, ¿no? Es poroso y empiezan a ingresar a ese túnel de la innovación, a ese proceso de la innovación, inputs, insights, nuevas ideas que la van haciendo cada vez más rica, ¿sí? Esa es la forma quizás más tradicional de ver la innovación abierta, pero también una forma de innovar yendo a la innovación abierta es que algunas empresas, y en esto seguramente ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Sí, pueden tener su área de investigación y desarrollo, pueden generar estas actividades o acciones para recopilar ideas, sugerencias o insights, ¿no es cierto?, del terreno, del campo, pero también otra forma de innovar es incorporando pequeñas organizaciones que ya tengan ciertos avances innovadores y sumarlos a la innovación que yo esté realizando, ¿sí? A ver, para pasar a un caso más sencillo. Vamos a hablar de WhatsApp. ¿Ustedes usan WhatsApp? ¿Lo conocen? ¿Conocen la aplicación? Me imagino que sí, ¿no? Hoy, si se cae WhatsApp, no podemos trabajar o nos sentimos aislados, ¿no? Bueno, ¿de quién es WhatsApp hoy? ¿Es una empresa? ¿WhatsApp es una empresa? ¿O es de No, alguna otra? ¿De forma quién es? parte de un grupo de empresas, Sí, ¿de cuál? de Meta. Exactamente, ¿sí? Entonces, WhatsApp es de Meta. Ahora, Meta desarrolló WhatsApp, No, lo compró. lo compró, tal cual. Entonces, fíjense que ahí estamos en esto que yo les contaba. Otra forma de innovar, de innovación abierta, es incorporar pequeñas empresas o absorber, ¿no es cierto? Pequeñas empresas innovadoras que quizás son mucho más ágiles a la hora de encontrar necesidades, resolver los problemas técnicamente y generar un modelo de negocio rentable. ¿Por qué? Porque son más chiquitas, ¿no es cierto? Vieron que las cosas en la medida que se hacen grandes son más difíciles de dominar, hay mucha burocracia, estoy hablando de empresas y de organizaciones. Entonces, es por eso que se da esta absorción de o sea, las grandes empresas o grandes organizaciones absorben pequeñas empresas u organizaciones que desarrollan estas aplicaciones, productos innovadores, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa mucho, yo soy asesora financiera y estoy mucho en temas de la bolsa, entonces veo cómo una acción, por ejemplo, de pronto empieza a subir y es porque compró tal empresa, qué sé yo, por ejemplo, hoy que se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, se dice que tal empresa va a comprar tal otra de inteligencia artificial para sumarle a sus productos, ¿sí? Entonces, eso hace que la gran empresa se potencie y no tiene que hacer el desarrollo desde cero de la inteligencia artificial para incorporarla a sus productos, sino que abre o hace un agujerito en su embudo para que se incorpore este conocimiento, ese avance tecnológico o innovación desde otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera la innovación abierta nosotros la conocemos, ¿sí? Está en nuestra vida cotidiana, quizás
o sea, tiene un montón de beneficios que son todos los que conté. Quizás lo que no tiene, a diferencia de la innovación cerrada, es esto del control, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si yo tengo un super laboratorio y mantengo todo hago firmar contratos de confidencialidad y mantengo todo súper protegido, bueno, es poco probable que alguien se pueda enterar de lo que estoy desarrollando y, qué sé yo, y llamémoslo así, entre comillas, robarlo, ¿no? O tomar ese conocimiento en forma ilegal y seguir aplicándolo a productos y servicios. Con la innovación abierta esto empieza a ser un poquito más complicado porque las ideas, los desarrollos van y vienen, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que quizás el punto flaco de este tema de la innovación abierta tiene que ver con justamente lo que creo que era Julián preguntaba, ¿no? Sobre la protección intelectual de esos desarrollos. A ver, ¿esto de quién es? ¿Del que dijo la idea? ¿Del que pudo concretarlo en un proceso particular? ¿De quién es? ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería quizás, o sea, si tenemos que poner pros y contras de cada una de estas formas de innovar, bueno, ahí más o menos los tenemos plasmados, ¿sí? Entonces, a ver, como para ir ya cerrando y concluyendo, eh, sabemos que, déjenme chequear acá en las diapos, que quiero leerles después algo para terminar acá. Sabemos tenemos claro que innovar es el desarrollo justamente de algo que es novedoso, que tiene un grado de novedad, que es creativo, pero claramente que es útil para la sociedad. Ahora, ¿cómo llegamos a esa innovación? Bueno, se pueden llegar de varias formas, ¿no? Se puede llegar a través de un proceso de innovación cerrada o de un proceso de innovación abierta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la innovación cerrada es un proceso lineal, ¿no es cierto?, donde entra un montón de información a un embudo y de ahí surge un resultado. En cambio, la innovación abierta tiene como un ida y vuelta con el entorno, básicamente, y eso la hace quizás más ágil, más rápida, hasta inclusive puede ser más barata, ¿no? Más económica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está viendo en el último momento y también eh, se puede hablar más de innovación abierta en este momento por los avances tecnológicos que permiten ese gran intercambio de datos y de opiniones y que sea un intercambio que también sea relativamente barato, ¿no? Porque si antes para saber la opinión de tus consumidores tenías que hacer encuestas en el campo, ¿no es cierto? Ir a ver a las personas y podía llegar a pasar lo que decía Ford, ¿no es cierto? Voy a preguntarle cómo quieren trasladarse más rápido en su vida y me van a decir con caballos más que vuelen o que sean más rápidos cuando él terminó desarrollando un automóvil. Entonces, todos estos cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios en la forma de ver el mundo, quizás también en los valores, es lo que permite este nuevo entramado de información que va y que viene, que permite agregar valor y generar la innovación abierta, ¿sí? Como para cerrar, les quiero leer unas frasecitas que dice, compartir aporta grandes beneficios a la sociedad, ¿sí? Conduce a la innovación adicional, ¿sí? Las ideas se superponen, las invenciones dependen de avances creativos anteriores, o sea, siempre vamos a crecer a partir de lo que pasó, y a mí me gusta mucho esta frase musical, dice, no habría jazz sin blues, ¿no es cierto? O sea, si no, es como que hay una evolución constante y siempre se basa en lo anterior. Entonces, para finalizar, dice, hoy en día la innovación se refiere menos a descubrimientos o a cuestiones totalmente nuevas o a lo que llamamos innovación radical, ¿no? O disruptiva, sino a la combinación existente y a la extensión de ideas que ya están en el mundo, ¿sí? Entonces,
vamos a eso, ¿no? Que podemos pensarlo inclusive como engranajes que vamos construyendo todos y todos somos partícipes de de este proceso de innovación abierta, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que preparé para ustedes y que se los tuve que contar de una forma innovadora, sin tener el power para que me apoye y para que además se haga un poco más entretenido y didáctica la presentación. Pido disculpas por eso, pero bueno, no sé cuál será el problema técnico, espero poder solucionarlo pronto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario, ejemplo? Siempre es bienvenido. Bueno, creo que no. Voy a detener la grabación.